Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 6. Y vamos a estar hablando de la batalla espiritual y cómo luchar con poder en la batalla espiritual. Es Efesios capítulo 6 y esta sección viene del versículo 10 al 24. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Hemos visto Efesios 5 del 22 al capítulo 6 versículo 9. ¿Y qué vimos? Vimos la llenura del Espíritu Santo y cómo afecta a nuestras relaciones, ¿verdad? La importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo dentro de la relación matrimonial. El rol del esposo, el rol de la esposa. Luego vimos la llenura del Espíritu Santo en relación con nuestros hijos. La relación de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y por último vimos la importancia de la llenura del Espíritu Santo en cuanto al campo laboral. La relación entre empleador-empleado y empleado-empleador. Y ahorita Pablo nos mueve entonces hacia el tema de la batalla espiritual. Así como empezamos en Efesios capítulo 1 y 2, hablándonos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes, ahora nos muestra a nosotros que estamos en una batalla espiritual, porque el príncipe del aire está en control de esta tierra, ¿verdad? De este planeta Tierra, sobre todo de los incrédulos. Y nosotros no podemos ignorar sus artimañas, sus acechanzas. Entonces vamos a ver la batalla espiritual. Y a mí me va a tocar hablar de la armadura de Dios. Va a ser Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 17. Y vamos a dividir esta sección en dos partes. La primera parte voy a estar hablando del capítulo 6 del 10 al 13. Y vamos a ver un reconocimiento de la batalla y de nuestro enemigo Satanás. ¿Quién es Satanás? También vamos a hablar algo sobre la armadura que tenemos nosotros, que Dios nos da para que nos vistamos con ella. Y vamos a responder la pregunta: ¿cuáles son algunas de sus acechanzas, de las acechanzas del enemigo que se revelan en las Escrituras? Y vamos a ver 16 de ellas. Y luego, después del almuerzo, si Dios quiere, vamos a ver la segunda parte, sería Efesios 6 del 14 al 17. Y vamos a ver el equipo propiamente dicho de la armadura y cómo usar cada uno de sus implementos. Y después Brett va a estar hablando el siguiente tema, que es estar alertas y orar por los santos, Efesios 6 del 18 al 20. Y por último, observaciones finales, y eso le va a tocar a Brett, Efesios 6 del 21 al 24. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento y que nos ayude, porque estamos en una batalla espiritual. Amén. Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque tú nos has salvado por medio de tu muerte en la cruz y resurrección. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, por habernos traído de muerte espiritual a vida espiritual en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado una armadura de la cual vamos a estar estudiando en este tema, la armadura del creyente, y vamos a ver cómo luchar la batalla espiritual. Te pido, Padre, que tú me ayudes a articular bien esta sección para que sea glorificado tu nombre a través de mí y también los hermanos puedan recibir la palabra de Dios con gran ánimo, Señor. Te lo pido pues en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo luchar con poder en la batalla espiritual? Efesios 6 del 10 al 24 es todo este capítulo y básicamente nos habla de cómo luchar con poder. Y vamos a finalizar este capítulo, primero hablando del capítulo 6 del 10 al 17, el hermano lo va a leer y vamos a hablar de la armadura de Dios. Entonces pongamos atención a la lectura bíblica. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la armadura de Dios, el tema, Efesios 6:10a. Y Pablo empieza con esta frase, dice allí, por lo demás. Ahora llegamos a la sección final que concluye esta carta tan importante a los Efesios. Venimos a pasar de la llenura del Espíritu Santo y nuestras relaciones, y ahora dice, por lo demás. Efesios 6:10b nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en la potencia de su poder. Este imperativo de tiempo presente de seguir recibiendo la fortaleza y el poder de Dios es clave para una vida victoriosa. Pablo sabía lo inadecuado del esfuerzo humano, así que él dirigió intencionalmente a sus lectores lejos de su propio poder y habilidad a la dependencia del poder de Dios. Que no dependamos de nuestros propios esfuerzos, sino del poder de Dios. Acuérdense que el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces ese es el espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. Efesios 1:18 al 19, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Y sabiendo que tenemos herencia y que hemos sido adoptados en el momento de la regeneración espiritual, hermano, entonces nosotros ahora, el apóstol nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Teniendo en vista la eternidad futura, viendo el punto de vista de allá para acá, de las cosas que Dios ya nos ha dado a nosotros y vamos también a obtener una vez pasemos a su presencia. El apóstol Pablo no simplemente ordenó a sus lectores que fueran fuertes, él especificó la fuente de su fortaleza. Sabemos que el poder de Dios es ilimitado. Y esa es precisamente la razón por la cual Pablo le dijo a los efesios que aprovecharan directamente su fortaleza todopoderosa. ¿Sí? Debemos de apoyarnos en la fortaleza del Señor, no en nuestra propia prudencia. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces nosotros fuimos prácticamente sellados por el Espíritu Santo y tenemos el poder de Dios en nosotros. Dios está morando en la persona del Espíritu Santo en nosotros. Es importante que nosotros sepamos el poder ilimitado de Dios en nuestras vidas para poder nosotros hacer frente en la batalla espiritual. Por favor, capítulo 12, del 9 al 10 de 2 de Corintios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos la dependencia de Pablo, aún en sus enfermedades, en sus tribulaciones, en sus persecuciones. Lo mismo nosotros ahora en la batalla espiritual, tenemos que depender del poder del Espíritu Santo. Como pámpanos tenemos que depender de la vid que es Jesucristo. Recuerde que el Señor dijo que apartados de mí nada podéis hacer. Pablo entendió que para enfrentar a nuestro enemigo espiritual debemos tener una fortaleza sobrenatural. Y eso es lo que hemos recibido nosotros en el momento de la salvación, el poder sobrenatural de Dios.
Solo Dios posee lo que necesitamos para una vida victoriosa. En 2 de Timoteo 2:1, Pablo también le mostró a Timoteo esta verdad diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces vemos claramente que el Señor nos ha dado la gracia para nosotros apoyarnos de ella y poder combatir aún en la batalla espiritual. Es importante que nosotros sepamos que nosotros no estamos luchando para la victoria, sino desde la victoria. Ya Jesucristo venció el poder del pecado y de la muerte, de la maldición del pecado que era la muerte, ¿verdad? Y ahora nos ha resucitado juntamente con Él y estamos sentados en donde, a la diestra del Padre en el cielo, espiritualmente hablando. De allá es donde viene nuestro poder, de allá es donde viene nuestra victoria. Efesios 6:10c nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se les ordenó a que profundizaran más y que encontraran la fuerza dentro de ellos mismos. En lugar de ello, se les dijo que fueran fortalecidos en el poder de Dios. Nuestra competencia viene de Dios. De allí es donde nosotros tenemos el poder para la batalla espiritual. Salmos 18 del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tenemos que entender que la naturaleza de nuestra batalla es espiritual. Por lo tanto, el Señor es fortaleza nuestra, ¿cierto? En momentos de esta batalla espiritual, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas en los lugares celestes. Tenemos una batalla espiritual. Por favor, pueden leer allí Salmo 28 del 7 al 8. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. También nos dice la palabra de Dios que algunos confían en caballos y carrozas, pero nosotros confiamos en el Señor, amén, en el poder del Señor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, y 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a Efesios 6:11a, nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Es fascinante ver esto, ¿verdad? Porque anteriormente se nos había dicho que íbamos a ser vestidos de ¿qué? Vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. Que íbamos a despojarnos de ¿qué? Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que está hecho conforme a la voluntad de Dios. Que podamos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Ahora nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Dios nos da una armadura para poder combatir esta batalla espiritual, para que seamos embestidos de su poder. Pablo les dijo a los creyentes efesios que se vistieran para la guerra. Este fue un grito de batalla. Él no creía que la vida cristiana era un conflicto humanamente manejable. Sabía que se enfrentaban a enemigos gigantescos, cuyo líder era Satanás mismo. Antes de que se enfrentaran con las fuerzas de las tinieblas, necesitaban estar completamente preparados. No podían ignorar la batalla en que estaban. Y hay muchos cristianos que ignoran en la batalla en que nos encontramos. Es una batalla espiritual. Necesitamos la armadura completa de un guerrero. Esta armadura les fue suministrada por su comandante y jefe, Dios mismo, como se declara en la frase: la armadura de Dios, la armadura de Dios. La armadura de Dios es suficiente. Pablo sabía que ellos necesitaban la armadura de Dios completa, no parcial, a fin de permanecer inmóviles y firmes. Para experimentar la victoria necesitamos la armadura completa de Dios. Por nosotros mismos no somos rivales para las hordas del diablo. Necesita un poder sobrenatural y el poder del Dios Todopoderoso para poder combatir en esta batalla espiritual. 2 Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acordémonos que detrás de todos los pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios está Satanás mismo dominando las mentes del mundo incrédulo, con su filosofía huecas, con su orgullo, con su dominio y haciéndole pensar a las personas básicamente que son dioses. Entonces nuestra batalla es espiritual. Efesios 6:11b, para que podáis estar firmes. Para que podáis ¿qué? Estar firmes. Entonces vemos claramente, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Interesantemente, Pablo no les dijo a sus lectores que corrieran contra el enemigo. Él les dijo que se mantuvieran estáticos, firmemente fijos. Esto habla de no ceder territorio. Pablo usó el concepto de estar firmes en relación a nuestra lucha 4 veces en este pasaje. Debemos de guardar nuestra posición y no ceder terreno a Satanás. Como vimos anteriormente, debemos estar llenos del Espíritu Santo para no ceder terreno a Satanás en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras iglesias, en nuestro campo laboral. Debemos nosotros no ignorar sus artimañas. Debemos estar firmes en nuestra relación y lucha contra Satanás en este pasaje. Entonces Pablo usó este concepto de firmes en relación a nuestra lucha 4 veces en este pasaje, y es bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta. No debemos de ceder territorio. Efesios 6:11 lo estamos viendo claramente, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, básicamente. Esto habla de no ceder, hermanos. Estamos cediendo territorio en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Efesios 6:13 y 14, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces usted puede ver cómo la palabra firme está repetida en estos pasajes, ¿verdad? Para que nosotros veamos que el Señor no quiere que nosotros salgamos adelante a Satanás a pelear. Él nos manda que conservemos nuestra posición en Cristo. Allí estemos firmes para no ceder terreno. Efesios 6:11c dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas o insidias del diablo. Las tácticas del diablo son llamadas acechanzas, plural, porque son muchas, porque son maniobras malvadas y ataques engañosos. En nuestras vidas tenemos asegurado el experimentar muchos de los dardos ardientes del diablo. Estos dardos hablan tanto de ataques internos como externos. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos del maligno. En la batalla, Pablo está asociando esta batalla a la batalla que tenían básicamente el soldado romano, ¿verdad? Y ellos cogían y encendían las flechas o dardos y atacaban a los enemigos así, ¿verdad? Entonces claramente los dardos del maligno son espirituales contra nuestros hogares, contra nuestras iglesias, contra nuestros lugares de trabajo. Donde quiera que el creyente estamos en una batalla espiritual. Y aquí se nos declara que hay un enemigo que tiene acechanzas o insidias y ese es el diablo. ¿Y quién es el diablo? Satanás significa adversario porque es el enemigo de Dios. Se nos dice que es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12, del 7 al 11. Se nos dice que es el tentador en Mateo 4:3. Se nos dice que es homicida y mentiroso, Juan 8:44. Se le compara con un león, Primera de Pedro 5:8. Con una serpiente en Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9. Como un ángel de luz, Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Y como el Dios de este siglo, Segunda de Corintios 4:4. La estrategia de Pablo a la arremetida diaria de los ataques era el estar firme, no acusar ni rendirse. No solo debían los creyentes de Efesios estar firmes, debían estar firmes completamente armados.
debían ponerse cada pieza de la armadura provista por Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Firmes en el Señor, debemos de ponernos toda la armadura del Señor. Según este versículo, Satanás es un planificador, él tiene una estrategia y nosotros no debemos de ignorar sus artimañas. Mucho creyente está cayendo víctima de las artimañas del enemigo porque no conoce al enemigo, ignora por el hecho de que tiene ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. La palabra acechanzas viene del griego metodía, significa trabajar meticulosamente un plan. Obtenemos nuestra palabra en español método de esta palabra griega. En la Biblia esta palabra es principalmente usada con una connotación negativa. Así como cuando Estados Unidos iba a invadir a Irak, ¿verdad? Primero se hizo un plan y se hizo un espionaje del terreno enemigo para poder conocer dónde está el enemigo, cuáles son sus posiciones, cuáles son sus planes. ¿Para qué? Porque cuando usted planea de antemano y sabe sus artimañas, usted sabe cómo llegar y arremeter contra él. Lo mismo entonces, aquí nos dice la palabra de Dios que Satanás está acechando en contra nuestra y nosotros no debemos de ignorar sus artimañas, debemos también de planificar para ver cómo él actúa. Debemos ignorar sus maniobras. Dado que las acechanzas de Satanás son planeadas, sutiles y sistemáticas, debemos estar siempre alertas. Por esta razón Dios nos ha proporcionado la armadura espiritual descrita en este pasaje. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de las acechanzas de Satanás que se revelan en las Escrituras. Y vamos a ver 16 de ellas. Bien interesante eso. Vamos a estudiar a nuestro enemigo. Primero, Satanás ciega el entendimiento del mundo incrédulo. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan al evangelio. Los ciega. Segundo, Satanás acecha. Primera de Pedro 5:8, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En su contexto, está buscando a quien devorar es al creyente. El mundo incrédulo ya está bajo su control. Él acecha es contra el creyente. Satanás merodea como un león en una cacería. ¿Qué hace el león? El león va por los laditos, mira y espera y espera. Y está mirando por los lados por dónde atacar. Acecha, hermanos. Satanás engaña. 2 Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, hablando en el jardín del Edén, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una estrategia de Satanás es engañar nuestros sentidos, que nos apoyemos en nuestra propia prudencia y no en lo que dice la palabra de Dios, que nos apoyemos en nuestra subjetividad y emociones y no en lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Génesis 3 del 1 al 6 y veamos cómo fue esa acechanza en el jardín del Edén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire que cómo sus sentidos fueron extraviados por la mentira. Esa es la estrategia de Satanás que utiliza hoy en día, ¿verdad? Y por eso Pablo les exhorta a los corintios que han sido engañados, que algunos de ellos habían sido engañados como fue engañada Eva
por Satanás en el jardín del Edén, ¿verdad? Y vuestros sentidos sean extraviados, ¿de quién? De la sincera fidelidad a Cristo. Mire que está hablando de los creyentes. Únicamente los creyentes pueden ser fieles a Cristo. Entonces, Satanás quiere que usted se vaya por lo que Él le diga y por lo que usted pueda sentir. Y muchas iglesias hoy están controladas en lo que se sienten, no en lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas, aún creyentes, son extraviados de la fe en esa manera. Mire que Satanás le dijo, no necesitas creer lo que Dios dijo. Tus ojos serán abiertos, tu experiencia va a ser superior a lo que Dios dijo en su palabra. ¿Y qué pasó? Tus ojos serán abiertos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ustedes van a redefinir, ustedes van a tomar el lugar de Dios. Lo mismo que Él no pudo lograr en el cielo cuando decidió ser como el Altísimo y fue destronado del cielo por parte de Dios, lo quiso perpetrar en la raza humana y lo logró. El hombre y la mujer cayeron en pecado creyendo que podían volverse como Dios y colocar sus propias reglas. Lo mismo, el mundo está redefiniendo todo lo que Dios ha creado bueno en gran manera, empezando con el matrimonio. Ya saben, ¿no? El matrimonio homosexual. Que no hay matrimonio homosexual, solamente un hombre para una sola mujer. Pero mire cómo, ¿por qué? Porque los sentimientos, ¿sí?, perversos del hombre, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Sí. ¿Sabe que cuando ella codició el fruto y vio que era bueno para comer, ahí concibió el pecado? Estaba llamando algo que Dios prohibió hacer bueno. Dios dijo que podía comer de cualquier fruto de los árboles excepto de uno, porque ciertamente que morirían. Pero ella concibió en su mente qué sería el comerlo y que vio que era agradable para los ojos y para alcanzar sabiduría, algo más, como si Dios le hubiera ocultado algo a ellos, ¿verdad? Todo se lo había dado. Así es Satanás, es sutil. Él quiere que tú te apoyes en tus propias emociones, en tus propios sentidos. Y eso fue como cayó Adán y Eva. Por favor, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y es padre de mentira. Satanás tienta. 1 Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando de la unidad matrimonial. Y que cuando el marido tiene deber para su esposa sexualmente y la mujer para el marido, y que no deben de abstenerse de juntarse a no ser por mutuo consentimiento en cuanto a la oración. Porque, hermano, estamos viendo una sociedad en donde el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual es rampante. Y Dios ama la sexualidad entre un hombre y una mujer bajo el vínculo matrimonial. Amén. Pero Dios nos muestra claramente que lo que Dios ha puesto junto, que Satanás lo quiere separar. Él quiere que el matrimonio se dañe. Por lo tanto, debemos tener cuidado en cuanto a los matrimonios. Por eso el capítulo anterior, ¿verdad?, nos hablaba acerca de, en el capítulo 5, los primeros versículos nos hablaban de nuestros deberes como esposo y esposa. El primer pecado entró a este mundo cuando Satanás quiso usurpar la autoridad del hombre, la mujer y de Dios. Todo lo hizo ¿en dónde? En el jardín del Edén. ¿Por qué no escogió al hombre? Porque él quería usurpar la autoridad. Escogió fue la mujer para engañarla primero, ¿verdad? Entonces mire que Satanás
quiere dañar los matrimonios. Por eso es importante, como estuvimos viendo la parte pasada, estar llenos del Espíritu Santo. Y ahora es tener puesta la armadura del Señor. Satanás acusa. Este es número 5. Apocalipsis 12:10 dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted lo ve claramente que él acusaba, pero ya cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, el acusador es lanzado ya del cielo. Porque vemos en Job capítulo 1, del 6 al 11 y 2, del 1 al 7, que Satanás tiene acceso al cielo. Fue despojado de allá, pero puede ir y volver. No es sino hasta Apocalipsis 12:10, que es totalmente durante la tribulación mundial. El acusador es lanzado fuera y baja a la tierra, ¿verdad? Posee al anticristo y hace desastre sobre la tierra porque su tiempo es corto. Pero por ahora, hermano, él es el acusador de los hermanos. Job 1, del 6 al 11, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Si no blasfema contra ti en tu propia presencia, ¿verdad? Y no lo logró, ¿verdad? Entonces, hermano, pero vemos claramente que Satanás acusa a los hermanos. Él quiere que tú realmente acuses a Dios de despropósito cuando te pasa una calamidad como la de Job. Que respondas como la mujer de Job, ¿verdad? Que le dijo: blasfema a Dios y muérete, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Pero sabes una cosa, si tú tienes puesta la armadura de Dios como la tenía en ese tiempo aquí en Job, entonces al contrario, vas a glorificar a Dios y no vas a acusar a Dios de despropósito alguno. Porque Él es el acusador de los hermanos. Él quiere que uno blasfeme en contra de Él, ¿verdad? En contra de Dios. Satanás persigue también. Lucas 13:16 dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Estamos hablando de una mujer que estaba atada por Satanás y fue liberada de esto, hermanos. Entonces Satanás persigue a las personas y vemos claramente que eso ocurre. Por favor, lee 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Quizás Pablo todavía tenía problemas con sus ojos, ¿verdad? Y entonces él le pidió al Señor, pero el Señor dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces Satanás persigue a través de ¿quién? De los incrédulos a la iglesia de Dios, hablando ahí de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que Dios les dice que era bueno que padecieran, porque Dios les va a dar la corona de la vida, aún de los mártires, y habrían de morir aún por la causa del evangelio. Dios es bueno, hermanos. Satanás ataca también. Efesios 6:16 nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y vamos a hablar más tarde acerca del escudo de la fe. Satanás atrapa. 2 Timoteo 2, del 25 al 26 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan o cambien de pensamiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo y que están cautivos a la voluntad de él. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Atrapa a las personas con la mentira para que se opongan a la verdad de Dios. Satanás también oprime, como número 9. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Pero mire que Satanás oprime a las personas, ¿verdad? Él los oprime. Y Jesús vino a traer libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor por medio del Evangelio, porque el Evangelio liberta a las personas que están oprimidas por el diablo. Satanás también impide, número 10, 1 Tesalonicenses capítulo 2, 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás está estorbándonos en cuanto al avance del Evangelio, en cuanto al discipulado. Satanás va a estar en oposición a nosotros, por eso es importante ponernos la armadura de Dios. Satanás también asesina, este es 11, ¿verdad? Número 11, Juan 8:44a dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él está detrás de las personas diciéndole mátate o mata. Es tremendo. Él está para desmotivar a los creyentes, para que cogerlos sin la armadura puesta y colocarle pensamientos de homicidio. Satanás miente. Juan 8:44b dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de la mentira, hermanos. Él quiere que usted ande mintiendo. Él quiere que usted crea la mentira. Él quiere que el creyente crea que se está perdiendo algo allá afuera en el mundo. Él quiere distraernos, Él quiere entretenernos. Satanás manipula. Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Imagínense, se levantó contra Israel. Ahora se levanta contra la iglesia. Amén. Es como Israel rechazó al Mesías en su mayoría, ahora está detrás del cuerpo la iglesia, la batalla espiritual. Juan 13:2, por favor. Sí. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces vemos muy claramente que colocó en el corazón de Judas que entregase a Jesús. Manipula. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Acuérdese, hermano, que tenemos tres enemigos como creyentes. Tenemos a Satanás, el mundo y la carne. ¿Y qué pasó? Ananías y Zafira fueron tentados ¿por quién? Por Satanás, para mentir al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Cayeron muertos. No perdieron su salvación, pero perdieron su vida física, ¿verdad? Y vemos claramente cómo entró temor a la iglesia de Dios. Satanás te puede llenar el corazón en un momento para hacer algo inadecuado, algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Satanás en un momento engañó a Pedro, diciéndole, Pedro, al Señor Jesucristo, no te acontezca tal cosa, hablando de ¿qué? De la crucifixión. ¿Y qué le dijo el Señor a Satanás? ¿Qué le dijo a Pedro? Porque era en ese momento el instrumento de Satanás. ¿Qué le dijo a él? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pedro estaba impidiendo de que Jesucristo fuera a morir por nuestros pecados, hermano. No quería que eso aconteciese. En ese momento, sin él saberlo, se estaba alineando con los pensamientos de Satanás. Ahí podemos ser instrumentos de Satanás sin haber nosotros ni siquiera reconocerlo. Tenemos que tener cuidado. Él manipula. Satanás también conspira. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Entonces parece ser que Satanás estaba ganando ventaja sobre la iglesia en Corinto. Habían algunos que hablaban y decían, hablando en lenguas, y decían que anatema Jesús. No estaba ganando Satanás ventaja sobre la iglesia en Corinto, claro. Estaba ganando sobre la iglesia en Corinto la carnalidad. Y eso llamaban ellos ser espiritual, ¿verdad? Cuando estaban dando un lugar a Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Está ganando Satanás ventaja sobre tu iglesia, sobre la iglesia, pastores, sobre la iglesia de Cristo que Dios le dio a usted como responsabilidad para pastorear la iglesia, ¿verdad? Hay situaciones que no han sido resueltas en donde usted sabe que de pronto Satanás está ganando ventaja sobre algunos hermanos y tenemos miedo a confrontar, hermanos. No coloquémonos la armadura de Dios y debemos de confrontar para restaurar a esa persona o para disciplinarla. Tenemos que tener cuidado. Muchas iglesias no utilizan la disciplina de la iglesia y por lo tanto Satanás gana ventaja sobre la iglesia de Dios. Personas que están viviendo juntas y son hermanos en Cristo, viviendo en fornicación, como en la iglesia de Corinto, que había uno que estaba tomando la madrastra de su madrastra, ¿verdad? Y estaba acostando con ella, cometiendo incesto, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Es de condenar lo que están haciendo ustedes. ¿Por qué? Están dejando que Satanás ganara ventaja sobre ellos. Saquen a tal perverso, le dijo, ¿verdad? Y era creyente en Cristo. En 2 Corintios es restaurado nuevamente porque se arrepintió. Pero debemos de hacer la disciplina en la iglesia, hermanos. Si no, Satanás va a ganar ventajas sobre nosotros. Efesios 4:4, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Necesitamos conservar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo? Poniéndole la armadura para esas acechanzas. Y el Efesios 6:11, nuevamente léalo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas del diablo. También cuando hay hermanos que se meten por allí y comienzan a hacer problemas doctrinales, ¿verdad? Y no quieren cambiar de pensamiento, hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso porque entonces puede traer división al cuerpo de Cristo. Satanás quiere dividir la iglesia. Satanás roba también. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Él busca robar especialmente la palabra de Dios de las personas. Lucas 8:12, por favor. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así pasó con el liderazgo de Israel, ¿verdad? La palabra llegó con señales y prodigios, cayó, pero ¿qué pasa? Llegaron los pájaros y la arrebataron, ¿verdad? Indicando que Satanás vino y arrebató de ellos la semilla, ¿verdad? La semilla que cayó ahí en ese terreno. Pero ¿sabe una cosa? Muestra claramente la palabra de Dios de que ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, atribuyéndole a Jesús que sacaba demonios en el nombre de ¿quién? De Belcebú. Y esa fue la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás roba. Satanás intimida. Hebreos 2 del 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo en su encarnación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese éramos nosotros en nuestro estado de incredulidad. Estábamos intimidados por el diablo. ¿A través de qué? A través del cual tenía el imperio de la muerte. Y ese era el diablo, hermanos. Y nos tenía bajo temor y servidumbre. Pero ahora hemos sido libertados por la sangre de Cristo, amén. Ahí exhibió las potestades y todo esto como lo vimos, ¿verdad? Y bajó hasta las partes más bajas de la tierra. Y el mismo que descendió, el mismo que subió para llenarlo todo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos librados, hermanos, del poder de las tinieblas. Por lo tanto, debemos ponernos la armadura de Dios. Efesios 6:12a. Ahora pasemos, hermanos, después de que vimos estas 16 acechanzas del diablo, cómo acecha,
Pasemos ahora al versículo 6, 11 y 12. Léanlo por favor, 6, 11 y 12, para coger el contexto. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa? Vimos el versículo 10 al versículo 11, que hemos de ponernos la armadura, y vimos también quién es nuestro enemigo, Satanás, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Obviamente él trajo a la tercera parte de los demonios con él también, ¿no? Pero también estuvimos viendo sus acechanzas. Ahora vamos a ver la naturaleza de nuestra batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El término lucha, griego palé, describe la batalla en una pelea de manos y puños, no un combate de espadas. Esto muestra vívidamente la intensidad práctica de nuestra lucha. Aunque nuestra lucha es contra enemigos espirituales, no físicos, Pablo lo describió como un combate cuerpo a cuerpo de vida o muerte, de vida o muerte. Interesante eso, hermanos. Efesios 6, 12b, porque tenemos lucha contra principados. El primer oponente que Pablo describió fue los principados. Esto es interesante porque normalmente un soldado de infantería no se enfrenta directamente a un gobernante de los ejércitos enemigos. Usualmente se enfrenta a todos los soldados, pero no al comandante. En el caso nuestro, hermanos, tenemos una lucha contra principados. Estamos luchando directamente ¿contra quién? Contra el comandante de todos los demonios, Satanás mismo, es nuestra lucha. El concepto de principado aquí es un líder del reino de las tinieblas. El príncipe de la potestad de los aires, habla príncipe, ahí está. Esto no es un compañero o amigo con el que estamos lidiando. Nuestra lucha es contra las autoridades sobrenaturales del mundo de las tinieblas. Del mundo de las tinieblas, hermanos. Y es tremendo. Tiene la gente engañada y a otros los tiene poseídos. Y necesitan ser librados. Estos principados, griego arché, gobernantes, son los mismos principados bajo los cuales una vez servimos y obedecimos diligentemente. Ahora luchamos contra ellos, ellos son nuestros enemigos. Por favor, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Opera dónde? En los hijos de desobediencia. Y nosotros estábamos muertos en nuestros pecados igual que los demás, llevados por la corriente de este mundo satánico, ¿verdad? Ahora luchamos contra ellos y ellos son nuestros enemigos. Efesios 1:21 y 3:10, por favor. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vimos cuando Jesús se hizo hombre, hermanos, y liberaba a personas que estaban oprimidas por el diablo, ¿verdad? Y sacaba fuera demonios. Y eso era una señal de que el reino de los cielos había llegado. Pero Israel no quiso recibir esa señal, ¿verdad? Porque mostraba que el reino de Dios estaba tomando ¿qué? Estaba tomando poder sobre el reino de las tinieblas. Y así va a ser en un futuro, durante la edad milenial. Satanás será atado, ¿verdad? Y Jesús será rey sobre toda la tierra. Pero por ahora luchamos contra ellos, ellos son nuestros enemigos. Efesios 6:12c, porque tenemos lucha contra potestades. Nuestra batalla incluye enfrentar potestades formidables. Estas entidades son autoridades en el mundo de los espíritus malignos. En un día cualquiera, estos espíritus cósmicos son mucho más fuertes, mucho más dominantes y mucho más poderosos que incluso el creyente más maduro, hermanos, que los creyentes más maduros. O sea que no podemos confrontar esta batalla en nuestras propias fuerzas, hermanos. Esta es una realidad que todos debemos reconocer
Y es por eso que necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Es una batalla espiritual, esa es la naturaleza. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Demuestra el poder de Dios que necesitamos nosotros para que Él tenga poder y potestad sobre todo esto, ¿verdad? Efesios 6:12d, porque tenemos lucha contra los gobernadores o poderes de las tinieblas de este siglo o mundo. Cuando habla de este siglo está hablando del mundo. Nuestra batalla incluye el luchar contra las fuerzas de las tinieblas mundialmente, no solo una milicia local. Estamos luchando contra una mafia, el crimen organizado del mundo espiritual. Esta multitud del mal es dirigida por Satanás mismo. Satanás, hermano, es el líder de la potestad del aire. Entendemos que el sistema mundial de Satanás está gobernado por gobernantes demoníacos o poderes mundiales que presiden sobre las regiones de su dominio de las tinieblas. Las tinieblas aquí describen el reino del pecado, de la maldad y de los espíritus malignos. Podemos ver, por ejemplo, en Daniel cómo el Satanás y sus demonios estaban sobre gobernantes. Daniel 10, del 12 al 13, por favor. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Te muestra muy claramente que detrás de esos reyes que había en ese tiempo estaban demonios. Hoy en día también, hermanos, no crea que no. Los reyes de este mundo, los presidentes de este mundo, los que no son creyentes, están dominados por los demonios, hermanos, ¿sí? Y posteriormente así va a ser durante la última forma del reino del anticristo, durante la tribulación mundial. Van a haber 10 reyes gobernando sobre 10 regiones a nivel mundial, 10 uniones, ¿verdad? Y esos son puros poderes demoníacos. Del anticristo salen de Satanás, y el anticristo salen como espíritus a manera de ranas para traer el Armagedón, a que todas las naciones vengan y se precipiten contra Israel a lo último de los tiempos, hermanos. Estamos en una batalla espiritual. Daniel 10, del 20 al 21, por favor. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Mire bien lo que dice Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de la ¿qué? De la potestad o el dominio de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Y por eso al principio decía que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Estos extraordinarios poderes están entre nuestros mayores enemigos. La única forma de enfrentarse a ellos es estar completamente vestidos de la armadura de Dios, sobrenaturalmente protegidos y empoderados por Él. Dios quiere que nosotros estemos empoderados, vestidos con esta armadura. Efesios 6:12e, porque tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por último, nuestra lucha es descrita como una lucha contra espíritus malignos que controlan las regiones celestes, que en este caso se refiere al reino celeste sobre la tierra, o el primer cielo, hermanos. Las fuerzas espirituales invisibles de maldad residen actualmente sobre la tierra en la región celeste del reino maligno de Satanás. Efesios 2:2b describe a este reino satánico siendo en los cielos o la atmósfera al príncipe de la potestad del aire. ¿Se acuerda cuando el Job, que Satanás andaba rodeando la tierra, vagando por ahí, hermano? ¿Sí? Entonces usted ve claramente que eso es lo que estaba ocurriendo. Cuando Jesús fue tentado, le dijo: te daré todos estos reinos si me adoras. Jesús nunca le negó que él tenía potestad o reinado sobre ellos. Los tiene temporalmente hasta que Cristo venga y los reinos de este mundo vengan a ser los reinos de nuestro Dios y Cristo en su segunda venida con su iglesia a la tierra después del rapto, ¿verdad? En Efesios 1:3 y Efesios 2:6, Pablo
habló de los lugares celestiales y los describió como un lugar donde nosotros estamos sentados con Cristo. Pero hay todavía otro reino en las regiones celestes donde la maldad espiritual tiene un trono. El trono donde nosotros estamos es el tercer cielo, en donde Pablo no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo tuvo esta visión allá, ¿verdad? ¿Estuvo dónde? Estuvo en el tercer cielo, en el paraíso de Dios. Ese no es el lugar que está escribiendo aquí, está hablando del cielo atmosférico, en donde tiene dominio sobre el planeta Tierra. Afortunadamente, después de que Cristo fue resucitado de entre los muertos, Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1 del 20b al 21 nos habla de eso. Como creyentes estamos sentados con Cristo en esta maravillosa posición de triunfo. Por favor, Efesios 1 del 20 al 21. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Muy bien, en el venidero. No solamente en este siglo, sino también en el venidero. Hablando del milenio, ¿verdad? Y el estado eterno. El Señor está en control de todo esto. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que nosotros estamos en un lugar superior, espiritualmente hablando. Posicionalmente, estamos posicionados desde la victoria, amén. Si nosotros nos ponemos la armadura de Dios, vamos a tener victoria en esta batalla espiritual. Efesios 6:13a dice, por tanto, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice aquí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos describe la naturaleza de nuestra batalla. Ahora nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ya que nuestra lucha es contra las mismas reales y poderosas fuerzas de maldad en los reinos celestes. Pablo reiteró la importancia de tomar toda la armadura de Dios. Esta sección acerca de la lucha contra los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas se encuentran entre el doblemente repetido mandato de vestir toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Efesios 6:13b nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Se nos manda a tomar y ponernos toda la armadura de Dios. Cada pieza de ella, que vamos a estudiar en la segunda parte, Dios suple esta armadura para nuestro bien. Pero debemos apropiarnos de ella por la fe. Sin toda la armadura de Dios estamos indefensos contra nuestros enemigos. Necesitamos urgentemente esta provisión. Por favor, lees Romanos 6:13 y 13:12. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos de las armas de luz. Quiere decir, el vestirse y ponerse la armadura es tomar nuestra posición. Es vestirnos del nuevo hombre. Es básicamente el renovar el entendimiento con la palabra de Dios. Es el activar nuestra naturaleza que Dios ha depositado en nosotros, el nuevo ser, la nueva criatura, para que podamos nosotros resistir en el día malo. Por favor, puede leer 2 Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Armas de justicia a diestra y siniestra. Y vamos a ver después cómo eso se refleja también en nuestra batalla espiritual con la armadura. Vamos a leer también 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales, no son humanas, sino espirituales para destrucción de fortalezas.
Nuestra batalla es espiritual, hermanos. Efesios 6:13c dice, para que podáis resistir en el día malo. Cuando nosotros reconocemos que la naturaleza de nuestra batalla es espiritual y nos armamos de las armas de luz, entonces, ¿qué pasa, hermano? Vamos a poder resistir en el día malo. La razón por la que debes ponerte la armadura de Dios es para que puedas mantenerte tu posición en los días en que las fuerzas malignas de Satanás ataquen. Nuestra armadura es preventiva, no curativa. No nos vestimos después de un ataque. La vida cristiana se trata de estar armado y listo para la guerra espiritual con anticipación. Con anticipación. Usted nunca ve un soldado colocándose su fusil, su camuflaje, su chaleco antibalas, su casco, mientras está yendo a la guerra. No, él ya está vestido para la guerra, ¿verdad? Lo mismo nosotros, hermanos. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba. Tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes de esta batalla espiritual. Tenemos que estar orando por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestras esposas, por nuestras iglesias, por el mundo perdido para que puedan conocer a Cristo. Recuerda, tenemos un enemigo que usa tácticas engañosas y acechanzas traicioneras contra nosotros y sabemos que hay días malos, días o épocas específicas. Cuando estamos bajo constante e incesante ataque, Dios quiere que soportes en estos momentos resistiendo al enemigo y repeliendo sus ataques, que mantengamos nuestra posición en firmeza. Esto es solo posible en la fortaleza de Dios, confiando en el poder de Dios y vistiendo la armadura que Él ha diseñado tan cuidadosamente y que tan generosamente ha provisto. Esta armadura debe ser tomada y debe ser vestida espiritualmente apropiada para defenderse contra los ataques del enemigo. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. Estuvimos hablando también eso en Efesios, ¿verdad? Que somos hijos de luz. Y debemos de ¿qué? De desechar las obras de las tinieblas. Debemos de despojarnos también del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Debemos de considerarnos vivos en Cristo Jesús, ¿verdad? Vivos para con Dios por medio en Cristo Jesús, por medio de su muerte y resurrección. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a Satanás y debemos de vestirnos como lo que somos, como personas que estamos vivos de entre los muertos. Un día malo nunca llega cuando lo escogemos. La pregunta no es si me va a ocurrir a mí, sino cuando venga. No podemos predecir los ataques del enemigo. Jamás tenemos el lujo de la ociosidad. Debemos vestir la armadura de Dios todos los días, durante las 24 horas del día, cada día. No debemos de estar entretenidos con esto, o con el periódico, o con la malinformación de la televisión, o con el entretenimiento de Hollywood, o con las inmoralidades de este mundo. Debemos de revestirnos de la gracia de Dios para vivir una vida santa y agradable al Señor. Debemos de transformar nuestra mente, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro culto racional. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a este mundo. Satanás quiere que nuestra mentalidad sea conformada a la horma del mundo, que pensemos como el mundo, que actuemos como el mundo. Pero no, hermanos, así no aprendimos de Cristo, amén. Tenemos que renovar nuestro entendimiento con la verdad de la palabra de Dios, porque el día está cerca, la redención se acerca y el Señor está a punto de venir por su iglesia en el día del rapto. Efesios 6:13d, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, incluso después de luchar largo y duro contra el prolongado bombardeo del enemigo, se nos advierte continuar el estar firmes y que nos mantengamos en guardia incluso si la crisis parece haber pasado. No pasa así, hermano, que a veces estamos con la armadura, estamos bien batallando y el Señor nos da la victoria en esta batalla y de repente nos descuidamos, hermanos, y caemos de nuestra firmeza tan fácil.
Es cuando pensamos que todo lo hemos alcanzado por el poder de Dios, que descuidamos nuestra guarda, inmediatamente caemos. ¿No fue así que le pasó a David? Cuando debería estar en la batalla, todo estaba próspero, todo iba bien, pero un momento de ocio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cayó en adulterio y mire el pecado que trajo, ¿verdad? ¿Qué tal Salomón, hermanos? Una sabiduría la tremenda, y cuando todo era, no hay hombre más rico que él, y con sabiduría nadie más como él, después se descuidó, hermanos, y terminó su vida en idolatría, básicamente apostatando. Y no nos dice la palabra de Dios que volvió a reconciliarse con el Señor. Terminó mal, hermano. ¿Por qué? Bajó la guardia. Aquí dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Salomón no perdió la vida eterna, pero sí perdió su testimonio, trajo división después de su muerte al pueblo de Israel. Una desgracia, hermanos. Necesitamos estar firmes, aún incluso después de haber ganado una victoria. Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Qué bueno, hermano. Pero no hemos de bajar la guardia. Mire la vida de Josué. Josué era un hombre que no bajaba la guardia, ¿no? Él sabía quién estaba delante de él, ¿verdad? El ángel de Jehová, que era el que luchaba, el que le había dado la promesa por delante. Él sabía que estaba luchando desde la victoria, y él tomó posesión de sus posesiones, hermanos. El tomar la armadura es tomar posesión de sus posesiones, de su nueva criatura que usted es, hermano. Del Espíritu Santo que Él nos ha dado, que no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, hermanos, para que podamos nosotros resistir en el día malo. En la vida cristiana jamás hay un momento de tranquilidad o un momento en que podamos tomarnos unas vacaciones espirituales. Incluso después de que hayamos superado todo obstáculo y ataque, todavía nos llama a estar firmes y continuar firmes. Pablo usó la armadura del soldado romano del primer siglo en este ejemplo, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Firmes y creciendo constantes, ¿en qué? En la obra del Señor. Entonces vimos esta primera parte, hermanos, acerca de quién es nuestro enemigo, la parte de la armadura, cómo debemos de resistir, cómo debemos de no dejarle ganar terreno sobre nuestros hogares, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestra iglesia, ¿verdad? Sobre nuestros trabajos. Y debemos mantenerlos firmes y resistirle en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos enseñado las acechanzas del enemigo, para que nosotros podamos conocer de una manera de cómo él está tratando de atacar nuestras mentes, nuestros hogares, nuestra vida cristiana, Señor. Pero también tú nos animas dándonos la armadura para que nosotros podamos resistir en el día malo, Señor. Señor, ayúdanos a mirar hacia adelante, la redención tuya que está cerca, y podamos llenarnos de ánimo, Señor, como tu palabra dice, que el que se regocija en tu venida, Señor, se santifica a sí mismo como tú eres puro, Señor, se purifica a sí mismo así como tú eres puro, Señor. Señor, ayúdanos nosotros también a renovar nuestro entendimiento, a revestirnos del nuevo hombre y ponernos la armadura de Dios. Te pedimos por nuestros hogares, te pido por los hogares de algunos hermanos que están quizás batallando y se identifican con esto, Señor, aún con sus familiares incrédulos, que Satanás los utiliza para arremeter contra ellos. La iglesia también de Dios, Señor, cada una de las iglesias locales en donde hay batallas espirituales, Señor, en donde doctrinas falsas se meten, o donde la inmoralidad se mete, y hermanos que no quieren cambiar su estilo de vida, Señor. Ayúdanos a proceder bíblicamente hablando, Señor, para que Satanás no gane terreno sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la victoria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.